A continuación, Quito TV. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad a través de Telesucesos, Canal 29 y 29.1 en lo que es televisión abierta, 73 en Extreme TV Cable, 43 en Claro TV, Canal 6 en Cable Unión, en Alfa TV. También estamos en internet en tiempo real en www.telesucesos.net, botón de en vivo, y este programa lo subimos también a la plataforma de YouTube como Telesucesos HD. Tenemos el día de hoy la presencia del economista Víctor Hugo Albán. Él es analista económico, ex presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, entre otros cargos importantes que ha ejercido dentro de lo público y lo privado en nuestro país. Así que es un perfil calificado, ya lo hemos tenido en varias ocasiones aquí en nuestro programa, y vamos a hablar sobre varios temas de carácter económico, y vamos a iniciar, economista, por el tema del presupuesto, la proforma presupuestaria presentada hace un mes por el Ejecutivo al Legislativo para su aprobación. Este presupuesto que se lo ha fijado en 35.536 millones de dólares, y que este programa que lo estamos grabando sale el día 20, pero este 19, es decir, el día de hoy, han convocado recién en el Congreso para conocer cuáles son las observaciones referente a este presupuesto, a esta proforma presupuestaria, y el día 20 veremos qué es lo que pasa. Lo más probable es que pase por Ministerio de la Ley. Bienvenido, economista. Muchas gracias por la invitación, un saludo cordial a quienes nos observan esta noche. Pues realmente es un gusto participar en este programa tan importante. Bueno, el presupuesto general del Estado es una herramienta de trabajo indispensable, porque se puede, digamos, de alguna manera controlar tanto ingresos como gastos. Hasta este momento, pues, el señor presidente de la República lo que ha hecho es hablar mucho de los ingresos, ha hecho ajustes a los ingresos, como es la subida del IVA, la subida del impuesto al ICD, los aportes del sistema financiero bancario. Subió sin que nos demos cuenta y la gente está tranquila porque todavía no percibe el impuesto a la renta. Es decir, ha habido un ajuste total a los ingresos, pero nos preocupa mucho a quienes manejamos esta herramienta de trabajo. ¿Qué pasa con los gastos, no? Los gastos no se han hecho ningún ajuste, más bien todo lo contrario. De los 35.000 millones que se tiene de manera general, el presupuesto general del Estado, casi 8.000 millones ya están preasignados. ¿Qué significa esto? Que ya están designados, haya o no dinero, a los gobiernos seccionales y a los consejos provinciales. 8.000 millones se va en eso. Se va en eso. Y nos preguntamos nosotros con mucha frecuencia, ¿qué hacen el Consejo Provincial, el municipio, las GATS en general? No sé si, bueno, todos hay los unas que fiestas tremendas cuando hay están fiestas, mirando y ¿no? escuchando pintar un mural de casi $500,000 aquí en el edificio del Consejo Provincial de la República. Entonces, bueno, se dilapidan los fondos, ¿no? Y luego después nos vemos en serios ajustes, porque por el lado de los ingresos no hay otro mecanismo que la deuda externa y sobre todo los ajustes que nos hacen permanentemente a los impuestos. Se habla de 19.000 millones aproximadamente de los 35.000, que es vía impuestos, ¿es así? Así es, un poquito más, casi 20.000 millones. Casi 20.000, un 65%. Sí, claro, el resto es financiamiento, ¿no? 11.000 millones financiamiento. Casi 15.000 millones. Es decir, son créditos que nosotros vamos a solicitar, ¿es así? Estamos ya agilitando a través del Fondo Monetario Internacional para por lo menos conseguir algo de inversión, porque eso hay que explicar a la comunidad. El Fondo Monetario Internacional da previo proyecto, ¿no? Entonces dice, vamos a arreglar las vías que se han dañado, que se han averiado por el tema del invierno, por el fenómeno del Niño, toda la costa ecuatoriana. En la vía Santo Domingo, Quito, Santo Domingo, se han ido puentes, y obviamente pues eso tiene que hacer el gobierno. Entonces todo eso ha presentado el presidente de la República al Fondo Monetario. Entonces no es que nos vienen los 8.000 millones del Fondo Monetario porque se ha hecho gestión para gasto permanente, gasto corriente, para sueldos. ¿Quiénes pagamos los sueldos de la burocracia?
somos los ecuatorianos, ¿no es cierto?, que a través de los impuestos, directos, indirectos, directos, impuesto a la renta, indirectos, IVA, ICD. Entonces, de hecho, pues hay un golpe duro para la economía del ecuatoriano al incrementar impuestos. Ya les digo, por el lado de los ingresos, el presidente de la República se ha preocupado muchísimo, pero por el lado de los gastos no ha hecho ningún ajuste. Hemos conversado con algunos asambleístas racionales que no solo miran el partido y el líder, sino realmente ven por el país. Y les hemos hecho notar nosotros los ajustes que pueden hacer por el lado del gasto. Y han ofrecido, ojalá lo hagan y tengan el respaldo suficiente, ¿no? Porque como usted bien manifestaba, no hay pueblito, no hay parroquia, no hay cantón que festeje sus fiestas con la plata de los ecuatorianos, con los impuestos de los ecuatorianos. Qué gracioso que se escuchara además decir asambleístas racionales, ¿no? que no, así termina siendo. Economista, si esto trasladamos a lo que sucede con una persona común y corriente, o en su casa o en su familia, digamos un presupuesto, digamos este año tengo un empleo fijo, gracias a Dios, gano $1,000 al mes, estoy poniendo un ejemplo, no son 12,000 al año, y digo, esos son mis ingresos. Ahora voy a ver, ese es mi presupuesto, ¿no? Mejor dicho, no tengo por qué pasarme de eso. Porque si digo, no, tengo mayores gastos, entonces voy a estar sacando créditos continuamente, que es lo que terminamos haciendo a través de pedir a organismos internacionales. Esto es un cuento de nunca acabar, además. Es decir, nunca subimos los ingresos, por ejemplo, por parte del petróleo. Le escuchaba a usted mismo, economista, de que se va cada vez reduciendo y en algún momento ya no vamos a depender, por ejemplo, del petróleo. Esto es complicado, es decir, cada vez tenemos menos ingresos. ¿Y qué vamos a tener cada vez? ¿Mayor endeudamiento? Indudablemente, ¿no? Usted ha tocado un punto neurálgico en el presupuesto general del Estado. Este rato tenemos nosotros una proyección, o sea, un presupuesto con 460,000 barriles diarios de explotación. A $66 creo que lo fijaron. Está proyectado a $66, pero estamos en caída libre. Se predice que bajaremos la producción nosotros a 360,000 y obviamente pues dejamos de ser país petrolero, pasamos del puesto 27 al 64 y dejamos de ser país petrolero y los ingresos que estaban previstos por el petróleo pasarán a ser deuda, ¿no? Estimaremos nosotros que se emitirán más bonos, el ministro de Finanzas tendría que hacer gestión con la banca internacional para suplir esos ingresos que van a dejar de percibir. ¿Por qué, economista? ¿Ya no hay reservas? ¿No se ha hecho estudios sobre nuevas reservas? ¿O simplemente con eso del cierre del ITT prácticamente quedamos fregados o jodidos, como se dice? Es parte el cierre del ITT, pero tampoco ha habido estudios. Es decir, la bonanza petrolera, la gente hizo tremendos negociados, ¿no? Con Petrochina, que es Voz Populi, no lo digo yo. Internacionalmente conocen cuánto se robaron, cuánto se llevaron, cuánto perjudicaron al país en la década perdida. Hoy en día estamos con serios problemas porque no se han hecho exploraciones, no se han hecho estudios y los pozos están secos ya realmente, por eso es en caída libre, que de 460 que se proyectó, terminaremos en 280 a 360,000 barriles diarios. Esto es grave porque además somos un país que dependemos de los combustibles fósiles. No es tan fácil cambiarnos a otro tipo de energías renovables. No, y realmente vamos a tener que importar, y con las amenazas del señor Riza de que si se mueven el precio de los combustibles, él viene a quemar Quito nuevamente. De hecho, pues nosotros tenemos que hacerle entender a este sujeto de que no depende del presidente de la República, no depende de una política pública, depende de la situación económica por la que estamos atravesando, en donde tienen que hacerse estos ajustes necesarios y quitar, digamos, de cierto modo o paulatinamente el subsidio a los combustibles. Tiene que hacerse porque estamos explicando porque todos eso está los días en el rubro claramente, de gasto. ¿no? Claro, claramente estamos explicando qué es lo que está pasando con el petróleo, qué es lo que está pasando con los combustibles, y realmente no es un asunto político, es un asunto eminentemente técnico que todos los analistas, tanto petroleros, economistas, ingenieros comerciales, abogados, debemos centrarnos en hacer entender
tanto a la comunidad como al revolucionario ISA, qué es lo que está pasando con la situación económica del país, que no podemos dejar de quebrar al país porque se nos antoja o porque queremos ser un líder político que aspira a ser presidente y venir a quemar Quito, que no lo vamos a permitir tampoco. Los ingresos que vienen del tema de impuestos, de tasas, de contribuciones, ¿qué tan eficaces terminan siendo dentro del presupuesto? Porque también si no existe una verdadera entidad como el SRI que cobre sobre todo a los grandes deudores, esto se va a ir diluyendo en el camino. Lamentablemente hay un grupo, digamos, de contribuyentes que son los que se les ha denominado, entre comillas, los grandes contribuyentes, que realmente se pasan a veces de un lado a otro, no esperan que haya estas famosas remisiones en donde se condona intereses, se condona parte del capital en muchas ocasiones y obviamente dejan de pagar impuestos. Entonces se programa, como ha programado el señor director de rentas, que va a recoger alrededor de 18 mil millones en calidad de impuestos, puede caer a 14, a 13, a 15, que son, digamos, ingresos permanentes, ¿no? Y eso baja y eso perjudica el presupuesto general del Estado, porque no se puede suplir, digamos, ese tipo de ingresos, sino solamente con deuda. Claro, termina siendo o complicado. Lo que está haciendo el señor Novoa este rato, subir el IVA de 12 al 15%. ¿Y eso qué tanto puede afectar en otro tipo de impuestos? Porque terminan teniendo relación con el impuesto a la renta, con otras contribuciones, porque si la gente sube el IVA y ve un encarecimiento de los productos y deja de comprar, por el otro lado también vamos a tener menos ingresos. Mira lo que está pasando este rato, ¿no? La gente se ha volcado a los almacenes. El fin de semana hicimos un estudio y ha habido un movimiento comercial que llamamos nosotros inusual. Entonces la gente está comprando, si tenía previsto comprar un televisor, lo está comprando ya. Si tiene que cambiar la licuadora, la plancha, todos los electrodomésticos, que ahora ya son indispensables, no es un lujo de ninguna manera, son asistentes del hogar y obviamente se requiere. Entonces ya está medio usado, digamos, por no decir viejo. Entonces la gente tiene previsto y claro, hemos visto que en los almacenes grandes de electrodomésticos la semana pasada pues están adelantando el Día de la Madre. Nos reíamos porque claro, cuando conversamos con las gentes que hacen las compras, digamos familiarmente, yo como así comprando, adelantando el Día de la Madre para antes de que nos caiga el IVA Novoa, dicen. Entonces, como es de digo, el IVA Novoa nos está subiendo 3 puntos, dice, y eso va a encarecer todo. Entonces, este mes, hasta finales de marzo, hay un movimiento comercial inusual. Se dijo que se han movido 1.800 millones entre el primero y se estima que va a moverse hasta el 30 de este mes, alrededor de casi 2.000 millones de dólares. Y va a haber una contracción en abril, ¿no? En abril va a caer, digamos, totalmente el comercio, se reactivará un porcentaje muy pequeñito por el Día de la Madre en mayo y volverá, digamos, a moverse el comercio en junio, julio. Y ya que hemos entrado al tema del IVA, que es otro de los puntos que íbamos a tratar, hablemos, son 3 puntos porcentuales. Eso se va a reflejar en la factura final, y me refiero al valor total. Hablemos el televisor, que ustedes están comprando el televisor, vale $300 más IVA del 12%, 336, con IVA del 15% va a ser 345, es decir, hablamos como de $9 más y parece que no es mucho, pero ¿va a ser así? Claro, o se termina sumando otros valores. Lo que pasa es que hay especulación, ¿no? El comerciante, pues de hecho, trata de recapitalizarse, eso nos han dicho la mayor parte de comerciantes, porque les afecta también indirectamente, tienen que poner más capital, bueno, es tremendamente complicado y obviamente empieza la especulación. Haber adelantado, digamos, de este tema con tanta anticipación, eso perjudica, digamos, al consumidor final, porque este rato no solo se ha subido el 3%, se ha subido el 5%, el 6%, habida cuenta de que se va a subir del 12 al 15%, ya se ajustaron precios en casi todas las mercancías. Y obviamente, antes pues, de ya se ajustaron. Ya se ajustaron, ¿no? Hacemos estudios nosotros y periódicos después vendrá otro precios, ajuste, ¿no? Claro. Y viene el otro ajuste a partir de abril, entonces, pero ahí viene la recesión, ¿no? Porque la gente va a dejar de comprar de eso, es un hecho, y volverá a moverse tal vez un poco de los estudios realizados en el mes de mayo.
La Cámara de Comercio de Guayaquil ha puesto una demanda de inconstitucionalidad sobre el IVA. ¿Qué puede pasar con esto? Eso puede durar 10, 15 años, ¿no? Y obviamente hasta eso ya se olvidará la gente, será otra y corte. No es que después van a devolver otra corte constitucional, ¿no? Y claro, la pregunta que nos hacía alguna persona decía, ¿y lo que nos cobraron nos van a devolver? No, digo eso ya que lagarto que traga no vomita, dice el dicho, ¿no? Entonces obviamente eso no va a pasar, ¿no? Pero de todas maneras nos alegra que hay una protesta porque no se puede seguir incrementando impuestos, habida cuenta de que el actual presidente creo que protocolizó el que no va a subir impuestos, de que no va a atacar. Mejor hizo una serie de ofertas que son hasta peligrosas y que no me permito anunciar ahora porque sería meter carbón al fuego, ¿no? y quemar más. Entonces es preferible quedarse quietos y obviamente lo que sí, digamos, molesta, que una vez más el pueblo se siente engañado, ¿no? Así es, ajá. Y que dijo, solo no, de un lado se aporte, dice, correcto, ajá. Y no se haga, por ejemplo, el cobro a las grandes empresas, como la misma. Eso por un lado, no hay, ¿no? digamos, una recaudación efectiva a las grandes empresas. No y por otro lado, como manifesté hace un momento, solo se ve los ingresos. Y por el lado del gasto, claro. ¿Cuántas empresas ineficientes hay? Acabamos de ver estos sueldos dorados, ¿no? ¡Qué bárbaro! La ministra dice el máximo sueldo va a ser $5,042, que es lo que gana el presidente de la República. Y salió un trabajador a reírse, ¿no? Públicamente en la televisión dijo, yo gano $14,000 y que me toquen, dijo, que me toquen mi sueldo. Bueno, a ver qué es lo que pasa. Entonces ya amenazan, ¿no? Obviamente el código de trabajo es draconiano, por eso no hay inversión en el país. Y claro, quienes se han aprovechado son las empresas públicas, que deberían ser el ejemplo en la que además son ineficientes, ¿no? Porque totalmente ineficientes. Una empresa ¿no? privada a veces es justificable que alguien gane 10, 12, 14, $20,000 porque los ingresos son grandes, enormes. Obviamente, ¿no? A través del reparto de utilidades y todo. Ajá. Pero realmente en empresa pública que deberían ser eficientes, que deberían dar ejemplo, lo primero que han hecho es crear los grandes sindicatos y obviamente los comités de empresas que son vagos. ¿Se puede acabar con esos sindicatos? Pero por supuesto. ¿Qué es lo que falta? ¿Voluntad política? Claro, voluntad política, ¿no? Y de hecho, pues algún rato tendrá que hacerse, ¿no? Ya sea en algún gobierno fuerte que tenga bien puesto las cosas y de hecho, pues tendría que ser. La empresa privada tiene derecho al sindicato, al comité de empresa, a variar los trabajadores y todo lo demás, todo lo que conocemos, ¿no? Porque es histórico esto. Pero la empresa pública tiene que ser de servicio. Claro, ¿qué pueden decir ellos? Vamos a paralizar los servicios. No pueden paralizar un servicio básico. Es inconstitucional, ¿no? Un sector estratégico. No pueden, ¿no? Y entonces, de hecho, pero falta voluntad. Pero amenazan, ¿no? Entonces, de todas maneras, tiene que haber una política pública que regularice esto, porque no puede ser. No lo digo yo. La misma ministra de Trabajo salió a decir que hay gente que gana en $14,000, $15,000 mensuales. Alguien recibió $64,000. En Navidad recibió 60, 70,000. Una empresa petrolera del Estado creo que pagaba 70, 60,000 a sus trabajadores, digamos, oficinistas. ¡Qué horror!, ¿no? Entonces, los zurdos hablan de igualdad y son los primeros en aplicar la desigualdad, ¿no? Con este tipo de políticas públicas que lo que hacen es desigual, ¿no? Porque no puede ser que un oficinista de Petroecuador tenga un sueldo dorado y un oficinista del mismo Ministerio de Finanzas o del mismo Ministerio de Trabajo tenga la 10ª parte como sueldo. Economista, ¿qué preocupación le deja a usted, cambiando un poquito de tema, esta última decisión de la Asamblea de modificar la conformación de los directorios del IES y del BIES? Es muy grave porque le digo que realmente todo el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es de los afiliados y de los jubilados. Mal puede seguir tratando de meter la mano el gobierno. ¿Y qué es lo que han hecho? Que sigan, dejan la puerta abierta para que sea el gobierno el que manipule. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Cuánto le debe el Estado al Seguro Social? De los cálculos que hemos hecho son alrededor de 20,000 millones. No le quieren pasar ni los 4,000 millones que por ley le corresponde al Estado darle peor pagarle, ¿no? Hablábamos con un experto de seguridad social que es el economista
Fernando Mosquera, y él tiene los datos exactos y manifestaba que realmente solo en bonos basura. ¿Cuáles son los bonos basura? Y quienes me están escuchando deben saber, porque han de haber escuchado muchos analistas los bonos basura. Son aquellos bonos que puso el señor Correa a 30 años plazo y con las tasas de interés del 1 y 2%. Entonces nadie quiere comprar, nadie quiere negociar, bonos, y obviamente les tienen guardados en las cajas fuertes del Seguro Social o del BIES, y obviamente pues son bonos basura que realmente fueron un asalto al Instituto Ecuatoriano de Seguro Social y un asalto a los afiliados, un asalto a los jubilados. Y eso pues los dirigentes han denunciado, han manifestado, pero no han hecho una gestión, digamos, que realmente hagan conciencia, tanto quienes del Ejecutivo, en este caso el presidente, y sobre todo los asambleístas, que no están mirando el bienestar del asegurado, del jubilado, sino cómo dejar una puerta abierta para que el gobierno de turno siga, digamos, quitándole los recursos al Seguro Social a través de estos créditos, a través de emitir estos bonos basura, que lo único que hacen es poner en eminente peligro al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y a los miles de afiliados y a los casi 700,000 jubilados. Con una conformación política, además de estos directorios, ¿no? que nos llevaría a la quiebra. Parece que se estuviera empujando a propósito a la quiebra del IES. Pero claro, lamentablemente hay 700,000 jubilados que dependen de la jubilación, y de los estudios que hemos realizado, el 80% no avanza casi al mínimo vital, ¿no? Y con eso son personas más allá de la tercera edad, ancianitos que necesitan para medicamentos. Usted sabe lo deficiente que es la parte de salud de Seguro Social. Entonces, pues la gente necesita para medicamentos, para médicos, es decir, para su salud, para estar por lo menos un poco tranquilos, un poco sanos, hasta el fin de sus días, después de haber entregado toda su vida al trabajo, toda su vida a mantener la familia y todo. A aportar además, ¿no? Y aportar al Seguro Social, de hecho. Así es, y claro, esos valores no se ven reflejados, porque además no hay una base que sostenga a la parte de arriba, a los jubilados, a los viejitos, como usted dice, porque además cada vez hay menos empleo formal, contrariamente a lo que dicen las cifras, a lo que salen a manifestar en los medios de comunicación. Qué bueno que dice eso, porque nos hemos rajado, como se dice vulgarmente, buscando dónde están los 50,000 empleos nuevos que anuncia el presidente. El INE, fuimos allá, no hay ningún registro. Hemos ido al Seguro Social, peor todavía. Entonces, ¿dónde están los 50,000 nuevos empleos? Y más tarde salió a decir, ya no son 50,000, son 64,000 nuevos empleos. ¿Pero dónde están? Claro, ¿dónde están? Se refleja, ¿no? Porque hay cosas que no se pueden ocultar. Cuando yo salgo a anunciar alguna cosa es porque tengo el respaldo. Y hemos ido al INE y no sabían darnos una respuesta. Y en el IAS debería de reflejarse 60,000 por 40, 45 social, de aporte. Claro, debería de estar ese valor ingresando además. Pero no hay. Entonces es bonito hablar, es bonito darse un discurso político, y posiblemente el señor presidente esté engañado de la gente de abajo, pero no hay esos 50,000, peor 64,000 nuevos empleos que debería haber. Hoy he escuchado pues a varios analistas guayaquileños en donde ellos manifiestan su preocupación, porque dicen, si no hay inversión, no ha habido inversión, ¿cómo más puede haber empleo? A no ser de que en el sector público hayan metido 64,000 nuevos empleados, que no creemos, ¿no? Porque se reflejaría inmediatamente en el presupuesto general del Estado, ¿no? Entonces no hay tal, no es bonito anunciar, pero para anunciar y decir una cifra de esas se debe anunciar realmente con justificativos y con hechos, con estadísticas, ¿no? Así es, son varias las cosas, los números que no cuadran, no solamente en ese tema, en el tema de seguridad, la ministra dice que se ha bajado un 64%, el comandante de la policía dice un 15% en el tema de muertes violentas. De acuerdo. Es decir, se lanzan números, creo que por lanzar, y lo que se está tratando es como de que pase el tiempo, que llega el tema de la reelección, llegar con números altos, no dentro de la acogida, que eso además es lamentable, porque existe gente que dice, no pasa nada. Bueno, pero ahora gracias a las comunicaciones y gracias a ustedes,
la gente esté enterada, ¿no? Porque yo no soy político, no pertenezco a ningún partido, no estoy de candidato a nada, y la gente que me escuche me da credibilidad, ¿no? Porque no estoy ofreciendo ni estoy diciendo cosas que pueden afectar a un sector político ni favorecer a un sector político. Nosotros hablamos claramente qué es lo que está pasando, ¿no es cierto? Y de hecho, pues nos preocupa que existan estadísticas falsas y obviamente pues la gente, ¿a quién va a creer? A la gente que dice que ha empleado ya ha creado 64,000 empleos, o aquellos que todavía no tenemos esa estadística y no encontramos en ningún lado. La gente que está desempleada decir, ni me he enterado, ¿cuándo llamaron? Era de haber presentado mi carpeta. No he sabido nada. Así Economista, queremos agradecerle, se ha acabado el tiempo de la entrevista, siempre muy Muchas gentil por gracias estar a aquí usted. con nosotros. Muy amable. Ecuatorianos, adelante, van a venir mejores días. Muy gentil. Amigos, ha estado con nosotros el economista Víctor Hugo Albán. Él es expresidente del Colegio de Economistas de Pichincha, una larga y dilatada trayectoria en el sector público y privado, hablando sobre la proforma presupuestaria 2024, sobre el tema de estas últimas reformas al IES y también sobre el IVA al 15% a partir del 1 de abril. Que pasen bien, amigos, hasta la próxima, felicidades. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29.